A las 12:14 de la noche, mi padrastro abrió mi puerta de una patada, me golpeó 9 veces y destrozó mi teléfono mientras mi madre se quedaba en un rincón riéndose. Lo que ella dijo a continuación me impactó más de lo que sus puños jamás podrían. Tú destruiste esta familia, siseó, con los ojos fríos como la escarcha invernal. La sangre en mi boca sabía a monedas de cobre. Pero fueron sus palabras las que realmente rompieron algo dentro de mí. Había pasado años tratando de salvarla de él, sin darme cuenta de que ella ya había elegido su lado. Esa noche, en mi cumpleaños número 25, finalmente entendí que a veces la verdadera traición proviene de quien te dio la vida. Mi nombre es Emily Walker y ahora tengo 32 años. Pero esta historia me lleva de vuelta a cuando tenía 25, viviendo sola en un pequeño apartamento en el sureste de Portland. Trabajaba como consejera de salud mental en una clínica comunitaria, ayudando a otros a navegar su trauma mientras cargaba el mío como piedras en el pecho. Esa noche, la noche de mi cumpleaños, acababa de llegar a casa de un turno de 12 horas, exhausta, pero contenta de pasar la velada sola con comida tailandesa para llevar y un podcast de crímenes reales. El apartamento estaba tranquilo, justo como me gustaba. Sin gritos, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin estruendos repentinos que hicieran que mi corazón se acelerara. Había construido cuidadosamente este santuario a lo largo de los años desde que me fui de casa para ir a la universidad. Cada mueble, cada foto en la pared, cada planta junto a la ventana, eran todos míos, elegidos por mí, seguros. Estaba lavando los platos cuando llegó el primer golpe. No un golpe normal en realidad, más bien como alguien tratando de derribar la puerta. El sonido hizo que se me cayera un vaso y se hiciera añicos en el fregadero. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Ese familiar terror helado extendiéndose por mis venas. La forma en que mi respiración se volvía superficial, mis músculos tensándose para huir o congelarse. Abre esta maldita puerta, Emily. La voz de Mark retumbó a través de la madera. Mi padrastro, un hombre al que no había visto en más de un año, con quien no había hablado en 2. A través de la mirilla, lo vi con la cara roja, balanceándose ligeramente, su enorme marco llenando el pasillo. Pero fue la figura detrás de él la que hizo que se me helara la sangre. Mi madre, Linda, estaba allí con su abrigo beige, el que le había comprado hace 3 navidades. No estaba encogida ni llorando. Estaba sonriendo. No una sonrisa nerviosa, no una sonrisa tranquilizadora, sino una sonrisa fría y satisfecha, como si estuviera viendo cómo un plan se concretaba. Mis manos temblaban mientras alcanzaba mi teléfono. Estoy llamando al 911. Grité a través de la puerta. Adelante, dijo mi madre, con una voz inquietantemente tranquila. Diles cómo nos has estado acosando. Diles sobre la orden de restricción que estamos presentando contra ti. ¿Orden de restricción? No los había contactado en meses. La última vez que me comuniqué fue para enviarle a mi madre información sobre un refugio para mujeres, y ella nunca respondió. El hombro de Mark golpeó la puerta con un crujido estruendoso. La cerradura barata no aguantaría mucho más. Presioné el botón SOS de emergencia que había instalado debajo del mostrador de mi cocina. Una alarma silenciosa conectada directamente al 911, algo que mi terapeuta había sugerido después de que le conté sobre mi familia. Luego agarré mi teléfono, intentando marcar, pero Mark irrumpió en su tercer intento. La puerta se abrió de golpe, esparciendo astillas de madera por el suelo. Él estaba sobre mí antes de que pudiera correr, su mano enredándose en mi cabello, tirando de mí hacia atrás. El teléfono salió volando de mi agarre y lo escuché crujir contra la pared. ¿Crees que eres tan lista?, gruñó, con aliento a alcohol y rabia. Enviándole a tu madre esa basura intentando romper nuestro matrimonio. El primer golpe me dio en las costillas, luego en mi hombro, mi cara. Los conté. Un hábito de la infancia. Alguna parte de mi cerebro intentando mantener el control catalogando el daño. 9 veces. 9 veces me golpeó mientras mi madre observaba desde mi puerta rota. Mamá, jadeé, con la boca llena de sangre. Por favor, ella dio un paso más cerca,
con cuidado de no ensuciar sus zapatos en el caos que se extendía. Tú te hiciste esto a ti misma, dijo. Siempre tratando de hacerte la víctima. Siempre tratando de hacer quedar mal a Mark. Has estado envenenada desde el día que murió tu padre. Las palabras dolieron más que los puños de Mark. Mi padre, quien había sostenido mi mano durante la quimioterapia, quien me había hecho prometer cuidar de mamá, quien había muerto creyendo que sus chicas siempre se tendrían la una a la otra. Mark agarró mi teléfono de donde había caído, bajando su bota sobre él repetidamente hasta que fue solo plástico y fragmentos de vidrio. No más llamadas pidiendo ayuda, dijo. No más interferencias. Pero él no sabía sobre la alarma silenciosa. No sabía que 3 vecinos tenían cámaras de seguridad apuntando al pasillo. No sabía que 7 años de terapia me habían enseñado a documentar todo, que tenía grabaciones de sus mensajes de voz amenazantes guardados en la nube, que había estado construyendo un caso sin siquiera darme cuenta de que lo necesitaría. Las sirenas llegaron rápido. La policía de Portland estaba acostumbrada a llamadas domésticas en este vecindario. Mark intentó correr, pero 2 oficiales ya estaban en la escalera. La sonrisa de mi madre finalmente vaciló cuando le pusieron las esposas. Oficiales, esto es un malentendido, empezó ella. Pero ellos habían visto suficiente. Yo ensangrentada en el suelo, la puerta rota, el teléfono destruido, la forma en que Mark todavía intentaba abalanzarse sobre mí, incluso inmovilizado. Mientras los paramédicos revisaban mis heridas, vi la cara de mi madre pasar por un ciclo de emociones, ira, miedo y finalmente un vacío frío que reconocí. Era la misma mirada que tenía el día que enterramos a mi padre. El día que decidió que no sentir nada era más fácil que sentirlo todo. El techo del hospital tenía exactamente 47 baldosas. Las conté mientras esperaba las radiografías, dejando que mi mente vagara hacia atrás, antes de que todo saliera mal. Antes de Mark, antes de que mi madre se convirtiera en una extraña. De vuelta a cuando mi padre, David, todavía estaba vivo. Tenía 8 años cuando a papá le diagnosticaron cáncer de páncreas. Incluso ahora, 24 años después, todavía puedo recordar el tono exacto de gris que tomó su piel durante la quimioterapia. La forma en que su risa se volvió más silenciosa pero nunca desapareció. Como sostenía mi pequeña mano en la suya delgada y me contaba historias sobre princesas valientes que salvaban reinos. Emi, susurraba cuando mamá salía por café. Prométeme que cuidarás de ella. Es más fuerte de lo que cree. Pero te necesitará. Lo prometí. Por supuesto que lo hice. Le habría prometido cualquier cosa en esas últimas semanas. Después de que murió, éramos solo mamá y yo contra el mundo. Nos mudamos a un apartamento más pequeño en el noreste de Portland, y ella tomó turnos dobles en el hospital donde trabajaba como enfermera. Yo hacía mi tarea en la sala de descanso, y ella me tomaba la lección de ortografía entre pacientes. Teníamos tortitas los domingos y noches de cine los viernes. Estábamos sanando lentamente juntas. Ella usaba su colonia a veces, solo un pequeño rocío en su muñeca. Para poder recordar, decía, y ambas llorábamos un poco, luego nos reíamos de nuestros ojos hinchados a juego. Durante 4 años, estuvimos bien. Mejor que bien. Éramos un equipo. Entré en el cuadro de honor. A ella la ascendieron a jefa de enfermeras, y empezamos a hablar de tal vez tener un gato. La vida no era perfecta, pero era nuestra. Entonces Mark Sullivan entró en nuestro banco. Mamá estaba disputando un cargo y él era el gerente que manejó su queja. Alto, afeitado, con canas en las sienes y una sonrisa que llegaba a sus ojos. Él perdonó la tarifa y la invitó a un café. Ella llegó a casa esa noche radiante de una manera que no había visto desde antes de que papá se enfermara. Se llama Mark, me dijo, sentada en mi cama como si fuéramos amigas compartiendo secretos. Es divorciado, tiene una casa en Lake Oswego, ¿y Emi? Preguntó por ti. Quiere asegurarse de que te sientas cómoda con que él esté cerca. Esa debió haber sido mi primera advertencia. ¿Qué clase de hombre piensa en la hija en una primera cita? Pero tenía 12 años,
desesperada por ver feliz a mi madre. Y cuando apareció para cenar con un libro sobre telescopios porque mamá mencionó que me gustaban las estrellas, pensé que tal vez esto estaba bien. Mark fue paciente al principio. Vino a mi feria de ciencias, aplaudió demasiado fuerte cuando gané el segundo lugar. Me enseñó a conducir en el estacionamiento de una tienda de comestibles abandonada. Me llamaba, pequeña, y me revolvía el pelo como hacían los padres de la televisión. A los 6 meses, se casaron en el juzgado. Mamá usó un vestido crema y su lápiz labial favorito, Russian Red, de MAC. Yo fui su dama de honor, sosteniendo flores de supermercado y creyendo en las segundas oportunidades. Nos mudamos a la casa de Mark ese verano. Era más grande que cualquier lugar donde hubiéramos vivido. 3 habitaciones, 2 baños, un patio trasero con un jardín real. Me dieron la habitación con el asiento junto a la ventana, y Mark me compró una computadora para la escuela. Mamá decoró con sus premios de enfermería y las viejas fotos de papá. Mark no se opuso, dijo que David debía haber sido un buen hombre para criar chicas tan maravillosas. Los cambios llegaron lentamente, como la niebla que entra desde la costa. Primero, Mark sugirió que mamá podría trabajar medio tiempo ya que él ganaba lo suficiente para todos nosotros. Te has estado agotando, dijo, frotándole los hombros. Déjame cuidar de ti. Luego cuentas bancarias conjuntas porque es más fácil para los impuestos. Luego vender su auto porque no necesitamos 2 vehículos y el mío es más nuevo. Cada decisión parecía lógica, incluso cariñosa. Mamá estaba cansada de ser fuerte sola. Dejó que él llevara el peso. Para cuando cumplí 13 años, mi madre se había transformado. Desaparecieron los uniformes brillantes y el lápiz labial rojo. Mark la prefería en colores de buen gusto, beige, gris, azul marino. Sus amigas dejaron de llamar porque Mark siempre la necesitaba en casa para la cena. Su hermana dejó de visitarnos porque Mark dijo que era una mala influencia. Soltera a los 40, demasiado independiente. ¿Tu mamá es feliz? Me decía Mark cuando yo cuestionaba las cosas. Más feliz de lo que ha sido en años. ¿No quieres que sea feliz? Lo quería. Dios, lo quería. Así que me quedé callada cuando dejó de cantar en la ducha. No dije nada cuando empezó a pedirle permiso para todo. Comprar comestibles, cortarse el pelo, llamar a su madre. Tenía 13 años, luego 14. ¿Y qué sabía yo sobre la forma en que el amor podía convertirse en una jaula? Pero supe que algo andaba mal el día que tiró la colonia de papá. La encontré en la basura, todavía medio llena. Mark dice que no es saludable aferrarse al pasado, explicó, sin mirarme a los ojos. Esa noche, comencé a llevar un diario, escribiendo los pequeños cambios, las nuevas reglas, la forma en que mi madre estaba desapareciendo un compromiso a la vez. No sabía que estaba documentando evidencia. Solo sabía que necesitaba recordar quiénes solíamos ser antes de que yo también lo olvidara. La primera vez que vi la verdadera cara de Mark, tenía 14 años y me había quedado hasta tarde en el club de teatro. Se suponía que mamá me recogería, pero cuando llamé, Mark contestó su teléfono. Ella no se siente bien, dijo, con voz plana. Toma el autobús. Cuando llegué a casa, encontré a mamá sentada en la mesa de la cocina, mirando pedazos de un plato roto esparcidos por el suelo. Sus manos temblaban mientras intentaba recogerlos. Mamá. Ella se sobresaltó, barriendo rápidamente las piezas en un recogedor. Se me cayó, dijo. Tan torpe. Mark estaba molesto. Era del juego de porcelana de su abuela. Pero yo había visto ese plato intacto en el mostrador cuando me fui a la escuela. Y la abolladura en la pared detrás de ella era nueva. ¿Dónde está él? Golf con clientes. Forzó una sonrisa. Ayúdame con la cena. Tendrá hambre cuando vuelva. Esa se convirtió en nuestra nueva normalidad. Mark explotaba por algo trivial. La cena 10 minutos tarde, un cojín fuera de lugar, mamá riéndose demasiado fuerte con un programa de televisión. Nunca la golpeó.
No entonces. No necesitaba hacerlo. Su voz sola podía reducirla a lágrimas y luego la consolaba. Le decía que solo quería que las cosas fueran perfectas para sus chicas. El control financiero se apretó como una soga. Las tarjetas de crédito de mamá desaparecieron una por una. El robo de identidad está en todas partes, explicó Mark, cortándolas. Yo manejaré las finanzas. Menos estrés para ti, Linda. Ella tenía que mostrar recibos de todo. $20 en la tienda de comestibles requerían una lista detallada. Un café con su única amiga restante necesitaba justificación. Cuando su madre, mi abuela, le enviaba dinero por su cumpleaños, Mark lo depositaba inmediatamente en su cuenta para guardarlo. Empecé a esconder dinero en mi habitación. $5 aquí, 10 allá. Ahorrados del dinero del almuerzo o ganados dando clases particulares a niños más pequeños. Algo me decía que lo necesitaría algún día. El aislamiento fue quirúrgico en su precisión. Mark tenía opiniones sobre todas las relaciones de mamá. Su hermana era tóxica. Su mejor amiga estaba celosa de nuestra felicidad. Su club de lectura eran mujeres chismosas con demasiado tiempo. Uno por uno, la extrajo de cada conexión hasta que él fue su mundo entero. Los tengo a ti y a Mark, me decía cuando le preguntaba por qué ya nunca salía. ¿Qué más necesito? Su teléfono ganó una aplicación de rastreo, por seguridad. Mark decía que llamaría al azar durante el día. Y si ella no respondía dentro de 3 timbres, él venía a casa. Aprendió a mantenerlo con ella siempre, incluso en el baño. A los 15, cometí el error de defenderla. Mark la había estado reprendiendo durante 40 minutos sobre un cargo en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, una multa de biblioteca de $3.50. Son $3, dije. No es para tanto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mark se volvió hacia mí lentamente, y vi algo en sus ojos que hizo que se me cayera el estómago al suelo. No es para tanto. Su voz era tranquila, lo cual era peor que gritar. Emily, ¿sabes lo duro que trabajo para mantener a esta familia? ¿Entiendes lo que significa sacrificio? Se lanzó a un sermón sobre responsabilidad, sobre gratitud, sobre cómo la muerte de mi padre claramente me había dejado sin la guía adecuada. Mamá se sentó congelada, y cuando la miré en busca de apoyo, susurró, discúlpate. Pero mamá, discúlpate ahora. Así que lo hice. Me disculpé por algo que no necesitaba una disculpa y vi a mi madre encogerse más dentro de sí misma. Fue entonces cuando empecé a mantenerme alejada. Club de teatro, equipo de debate, trabajo voluntario en la biblioteca, cualquier cosa para evitar estar en casa. Mis calificaciones se convirtieron en mi plan de escape. Si podía entrar a la universidad, obtener becas, podría irme. Tal vez entonces podría averiguar cómo salvarla. Pero las cenas eran obligatorias. Tiempo en familia, lo llamaba Mark. Nos sentábamos a la mesa mientras él hablaba de su día, sus logros, sus planes para nuestro futuro. Mamá asentía, y yo empujaba la comida por mi plato, contando los días hasta la graduación. Las reglas se multiplicaron. Nada de amigos sin su aprobación. Nada de redes sociales porque eran peligrosas. La puerta de mi habitación tenía que permanecer abierta a menos que me estuviera cambiando. Él hacía controles de seguridad en mi habitación, revisando cajones, leyendo mi tarea, revisando el historial de mi computadora. Aprendí a ocultar todo lo que importaba. Mi verdadero diario iba dentro de una vieja caja de tampones. Mis solicitudes para la universidad se hacían en la escuela. Mi teléfono tenía una contraseña que él no sabía, aunque tenía que tener cuidado. Él exigía verlo al azar. Él nos ama, decía mamá en las raras ocasiones en que estábamos solas. Solo quiere lo mejor. No lo entiendes, Emi. Es difícil para él. Asumir una familia ya hecha. Deberíamos estar agradecidas. Agradecidas. La palabra me daba ganas de gritar. Pero la miraba,
delgada ahora, nerviosa, revisando constantemente el reloj para asegurarse de no decepcionarlo, y me tragaba mi ira. Se estaba ahogando. Y yo todavía era demasiado joven para saber cómo lanzarle un salvavidas. Así que documenté todo en su lugar. Horas, fechas, incidentes, la forma en que ella se estremecía cuando el auto de él entraba en el camino de entrada, la forma en que ensayaba conversaciones antes de llamar a alguien, asegurándose de no decir nada que pudiera molestarlo, la forma en que había comenzado a tomar medicamentos para la ansiedad, pero tenía que esconder los frascos porque Mark no creía en muletas químicas. Estaba construyendo un caso sin darme cuenta, reuniendo pruebas para un juicio que no llegaría hasta años después. Pero en algún lugar muy profundo, sabía que un día todo esto importaría. Un día, necesitaría probar lo que nos había hecho. Simplemente nunca imaginé que ella estaría a su lado cuando llegara ese día. La mañana que encontré el moretón cambió todo. Fue un sábado de febrero, en mi penúltimo año de secundaria. Me había levantado temprano para trabajar en solicitudes de becas cuando escuché a mamá en el baño llorando suavemente. Mamá, toqué la puerta. ¿Estás bien? Bien, cariño. Solo un dolor de cabeza. Pero cuando salió, su maquillaje no podía cubrir del todo la sombra púrpura a lo largo de su mandíbula. Me vio notarlo y rápidamente se ajustó la bufanda. Me golpeé con la puerta del baño anoche, dijo, sin mirarme a los ojos. Ya sabes lo torpe que soy en la oscuridad. La puerta del baño se abría hacia afuera. Esa tarde, mientras Mark estaba en su club de campo, la senté. Mamá, por favor. ¿Podemos irnos? He estado ahorrando dinero. Podemos ir a donde la abuela en California. Oh, para. Su voz era aguda, asustada. Emily, no entiendes. No puedo irme. La casa está a su nombre. Las cuentas bancarias están a su nombre. No he trabajado en 3 años. ¿Quién me contrataría? Y él dijo que si alguna vez intentaba irme, se aseguraría de que nunca te volviera a ver. Conoce jueces, abogados. Diría que soy una madre no apta. Eso no es cierto, ¿verdad? Ella rió con amargura. Ni siquiera puedo comprar comestibles sin su permiso. ¿Qué juez me daría la custodia? Al menos si me quedo, puedo protegerte hasta que tengas 18 años. Protegerme. Como si su presencia fuera un escudo cuando en realidad ambas nos estábamos ahogando, solo que a diferentes velocidades. Me lancé a mi plan de escape con nueva urgencia. Mis calificaciones eran perfectas. Promedio de 4.0, Sociedad de Honor, clases avanzadas. Estudié para los exámenes de admisión como si mi vida dependiera de ello, porque así era. Cada ensayo de solicitud universitaria fue pulido hasta que brillaba. Necesitaba una beca completa. Necesitaba salir. La señora Rodríguez, mi consejera escolar, se convirtió en mi salvavidas. Sabía que algo andaba mal en casa. Los maestros siempre lo saben. Y me ayudó a solicitar todas las becas disponibles. Universidad de Washington, dijo un día, deslizando un folleto sobre su escritorio. Beca completa para residentes del estado con tus estadísticas. Lo suficientemente lejos de Portland para importar. Lo suficientemente cerca para volver si es necesario. Si es necesario. Ambas sabíamos lo que eso significaba. El último año fue una cuenta regresiva. 287 días hasta la graduación. 310 hasta el día de la mudanza en la UW. Los tachaba en mi diario oculto. Cada X, un paso más cerca de la libertad. Pero la culpa me carcomía. ¿Cómo podía dejarla? Tienes que irte, susurró mamá una noche cuando Mark viajaba por negocios. Estábamos sentadas en mi habitación y, por un momento, ella parecía ser ella misma de nuevo. Emi, tienes que salir y vivir tu vida. No termines como yo. Ven conmigo, le rogué por 100ª vez. Lo resolveremos juntas. Ella sacudió la cabeza.
Esta es mi vida ahora. Hice mis elecciones, pero tú todavía tienes oportunidades. Tómalas. La carta de aceptación llegó en marzo. Beca completa para la UW, tal como la señora Rodríguez había predicho. Debería haber estado eufórica. Pero todo lo que sentí fue pavor cuando Mark insistió en celebrar en un restaurante caro. Especialización en psicología, leyó de la carta, con la voz destilando desdén. ¿Planeas psicoanalizar a todos, Emily? ¿Crees que vas a arreglar a la gente? Es un campo sólido, aventuró mamá en voz baja. Buenos prospectos de trabajo. Él se volvió hacia ella. ¿Te pedí tu opinión? El resto de la cena fue silencioso. A medida que se acercaba la graduación, el comportamiento de Mark se intensificó. Encontraba razones para castigarme, tratando de sabotear mis exámenes finales. Accidentalmente borró mi trabajo de inglés completo la noche antes de la fecha de entrega. Programaba obligaciones familiares durante eventos importantes, luego se enfurecía cuando me negaba a faltar a ellos. Eres tan desagradecida, gruñía. Después de todo lo que he hecho por ti. Todo lo que había hecho, destruyó a mi madre, hizo de nuestro hogar una prisión, me enseñó que el amor podía ser usado como arma. La noche antes de irme a la universidad, mamá me ayudó a empacar en secreto mientras Mark estaba fuera. Dobló mi ropa con manos temblorosas, metiendo pequeñas notas entre ellas que no encontraría hasta más tarde. Estoy orgullosa de ti. Estudia mucho. Sé valiente. Te amo. En el fondo de mi maleta, escondió un sobre con $500 en efectivo. Dinero que de alguna manera había juntado sin que él lo supiera. ¿Cómo? Dinero del supermercado, susurró. $5 aquí, 10 allá. Le dije que los precios subieron. No es mucho, pero... La abracé tan fuerte que sentí sus huesos a través de su suéter. ¿Cuándo se había puesto tan delgada? Llamaré todos los días, prometí. No, ella se apartó. Urgente. Solo cuando él esté en el trabajo, y si no respondo, no dejes mensajes de voz. Él revisa todo. A la mañana siguiente, Mark hizo un espectáculo cargando mis cosas en el auto de mamá. Le permitía llevarme, pero solo porque él tenía un torneo de golf. Sus palabras de despedida fueron una advertencia disfrazada de consejo. Recuerda, Emily, la familia lo es todo. No olvides de dónde vienes. La amenaza era clara. No olvides a quien dejaste atrás. Mientras conducíamos hacia el norte por la primera, 5, mamá estuvo callada durante la primera hora. Luego, cuando apareció el horizonte de Seattle, habló. Tu padre estaría tan orgulloso. Estás haciendo lo que yo no pude. Te estás salvando a ti misma. Mamá, escúchame. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Vive tu vida. Enamórate de alguien amable. Ten aventuras. No mires atrás. Y hagas lo que hagas, no intentes salvarme. Promételo. Era lo mismo que papá me había pedido, cuidar de ella. Ahora ella me pedía que la dejara ir. No podía prometer eso. No lo haría. En cambio, memoricé su rostro en ese momento. La forma en que la luz de la mañana atrapaba la plata en su cabello, el fantasma de quien solía ser todavía visible bajo la superficie. Te amo, mamá. Lo sé, bebé. Por eso tienes que irte. La universidad fue todo lo que había esperado y más. Por primera vez en 6 años, podía respirar. Mi compañera de cuarto, Kao, se convirtió en mi primera amiga real desde la escuela secundaria. Mis profesores me desafiaban de maneras que no tenían nada que ver con la supervivencia. Descubrí que era buena investigando, entendiendo patrones en el comportamiento humano, probablemente porque había pasado años estudiando a Mark. Llamaba a mamá 2 veces por semana cuando Mark estaba en el trabajo. Nuestras conversaciones cuidadosamente cronometradas y guionizadas. Ella me contaba sobre su jardín, el libro que estaba leyendo,
cualquier cosa excepto la verdad. Yo le contaba sobre las clases, el clima, cualquier cosa excepto lo culpable que me sentía por irme. Durante 6 años, mantuvimos este frágil equilibrio. Me gradué, obtuve mi maestría, comencé a trabajar en la Clínica Comunitaria de Salud Mental. Me especialicé en sobrevivientes de violencia doméstica, aunque mamá no lo sabía. Aprendí sobre los vínculos traumáticos, el control coercitivo, el ciclo de abuso. Todo lo que estudié explicaba lo que le había sucedido a ella, pero entenderlo no hacía que fuera más fácil de aceptar. Luego, 2 semanas antes de mi cumpleaños número 25, todo cambió. Eran las 11 de la noche de un martes cuando sonó mi teléfono. El número de mamá. Mark debería haber estado dormido. Amy, su voz era apenas un susurro, y podía escucharla llorar. Necesito ayuda. Mi corazón se detuvo. Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás herida? Lo encontró. El folleto que enviaste, el refugio para mujeres. Lo encontró en mi bolso. Se lo había enviado a su lugar de trabajo 3 meses antes después de que ella mencionara una fuerte pelea que la dejó con una muñeca torcida. Solo información, nada más. Pero esperaba que tal vez finalmente estuviera lista. ¿Dónde está él ahora? Sótano. Bebiendo. Amy, está tan enojado que rompió mi teléfono. Estoy llamando desde el baño en un prepago viejo que escondí. Dice que nos va a enseñar a las 2 una lección. Sigue diciendo tu nombre. Mamá, escúchame. Necesitas irte ahora mismo. No empaques nada. Solo sube al auto y conduce. Ven a Seattle. Tengo todo listo. No puedo. Él tiene las llaves del auto y mi bolso. Todo. Entonces llama al 911. No. Su pánico era agudo. No, policía. Él me matará. No entiendes de lo que es capaz. Un estruendo de fondo. La voz de Mark rugiendo, Linda, ¿dónde mierda estás? Tengo que irme. Te amo, Amy. Lo siento mucho por todo. Mamá, espera. La línea se cortó. Llamé de vuelta 17 veces. Sin respuesta. Llamé a la policía de Portland para un control de bienestar, pero dijeron que sin evidencia de peligro inmediato, no podían forzar la entrada. Mark abrió la puerta. Reportaron. Dijeron que Linda estaba durmiendo. Parecía bien. Durante 3 días, no supe nada. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada excepto en mi teléfono. Me reporté enferma en el trabajo y conduje a Portland. Pero cuando llamé a su puerta, nadie respondió. Su auto no estaba. Los vecinos no la habían visto. Finalmente, al 4.º día, recibí un mensaje de texto de su número. Estoy bien. Por favor, deja de llamar. Necesitamos espacio de tu drama. No era ella, el lenguaje, el tono. Era Mark usando su teléfono. ¿Pero qué podía hacer? La policía dijo que no había delito en que una pareja casada quisiera distanciarse de sus parientes. Contraté a un investigador privado con mis ahorros. No encontró nada sospechoso. Mamá fue vista comprando comestibles, yendo al trabajo, actividades normales, pero las fotos que tomó mostraban la verdad. Había perdido 20 libras. Sus ojos estaban vacíos y nunca iba a ninguna parte sola. Mark siempre estaba allí, rondando, vigilando. 2 semanas después, otro mensaje de texto: deja de hacer que la gente nos siga o conseguiremos una orden de restricción. Así que paré. ¿Qué más podía hacer? Intenté todo lo legal, todo lo seguro. Investigué medidas más desesperadas, contratar a alguien para sacarla, secuestrarla yo misma, pero mi terapeuta me disuadió. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado, dijo la doctora Kim suavemente. Todo lo que puedes hacer es estar lista para cuando ellos estén listos.
Pero yo sabía que mamá quería ser salvada. Me había llamado. Había pedido ayuda. Simplemente ya no podía luchar más. Mark había ganado esa guerra de desgaste hace años. Me lancé al trabajo, ayudando a otras mujeres a escapar de lo que mamá no pudo. Cada historia de éxito era una pequeña victoria, pero también un recordatorio de mi fracaso. Mantenía mi teléfono cargado, volumen alto, lista para la llamada que nunca llegó. Mi cumpleaños número 25 se acercaba con una sensación de pavor que no podía sacudirme. Algo venía. Podía sentirlo en mis huesos. Ese mismo instinto que me había dicho que documentara el abuso de Mark todos esos años atrás. Preparé todo, actualicé mis contactos de emergencia, le di a mi vecino una llave de repuesto, instalé ese botón de pánico en mi apartamento. Incluso escribí un testamento, aunque tenía poco que dejar excepto deudas y determinación. «Estás siendo paranoica», dijo Kao cuando vio mis preparativos. Tal vez lo estaba, pero cuando creces en una casa donde el peligro lleva una sonrisa y se hace llamar amor, la paranoia se convierte en supervivencia. El último mensaje del teléfono de mamá llegó el día antes de mi cumpleaños. «Feliz cumpleaños adelantado, Emily. Perdón que no podamos celebrar. Nosotros». Como si ella tuviera algo que decir al respecto. Respondí una última vez, «Te amo, mamá. Estoy aquí cuando estés lista». 24 horas después, Mark estaba derribando mi puerta y finalmente entendí por qué ella realmente había llamado esa noche hace 2 semanas. No era solo por el folleto. Se estaba despidiendo. La puerta explotó hacia adentro a las 12:14 de la noche y el tiempo pareció ralentizarse. Mark llenaba el marco de la puerta como un monstruo de mis pesadillas de la infancia. Excepto que esto era real, y no había donde esconderse bajo las sábanas. «Ahí está la pequeña perra que cree que puede destruir mi matrimonio», balbuceó, tropezando hacia adelante. El olor a whisky y rabia lo precedía. Detrás de él, mi madre estaba en el pasillo, y por una fracción de segundo, pensé que había venido a ayudarme. Entonces vi su cara. Estaba sonriendo. No la sonrisa nerviosa y tranquilizadora que le había visto usar durante años, sino algo frío y satisfecho. «Mamá», mi voz se quebró. Ella entró en mi apartamento, con cuidado de evitar la madera astillada. «Simplemente no podías dejar las cosas en paz, ¿verdad? Enviando esos folletos, contratando a ese investigador. ¿Pensaste que no nos enteraríamos?» La revelación me golpeó como agua helada. Ella sabía sobre el investigador privado, lo que significaba que había estado actuando para esas fotos, haciéndose la víctima mientras le informaba a Mark. El puño de Mark conectó con mis costillas antes de que pudiera procesar la traición. El aire salió de mis pulmones de golpe, y me doblé. Su mano se enredó en mi cabello, tirando de mí hacia arriba. 7 años, siseó. 7 años he lidiado con tu falta de respeto, tu juicio. Linda me contó todo. Cómo trataste de ponerla en mi contra. Cómo le llenaste la cabeza de mentiras. Otro golpe a mi hombro. Intenté bloquearlo, pero él era el doble de mi tamaño. Mi entrenamiento de defensa personal de la universidad se sentía inútil contra su volumen y furia. Yo nunca, jadeé, pero él me golpeó de nuevo, esta vez en la cara. Saboreé el cobre. «Mark, cuidado», dijo mamá. No por preocupación por mí, sino advirtiendo. «Los vecinos». «Déjalos oír», gruñó él. Pero me agarró por la garganta en su lugar. Más silencioso, pero más aterrador. «Te crees tan lista con tu título de psicología, analizando a todos, pero eres solo una niña dañada que no puede aceptar que mami me eligió a mí sobre ti». Me arrojó contra la pared. Los marcos de fotos se rompieron a mi alrededor. Fotos de la graduación, de cumpleaños, de la vida que había construido sin ellos. Conté los golpes a medida que venían. 4. 5. 6. Mis costillas gritando. 7. Mi hombro torcido hacia atrás. 8.
Mi rodilla cediendo. 9. El golpe final a mi cara ya hinchada. Me derrumbé. Mi mano buscó desesperadamente mi teléfono en el mostrador de la cocina. Mark lo vio y se rió, agarrándolo antes de que yo pudiera. Llamando por ayuda justo como esa noche que llamaste a la policía sobre nosotros. Levantó el teléfono sobre su cabeza y lo bajó contra el suelo. 1, 2 veces, la pantalla se agrietó como una telaraña, luego se puso negra. Lo pisoteó hasta que fueron solo fragmentos. A través de mi visión borrosa, vi a mamá acercarse. Esto era todo. Ella finalmente lo detendría. Tenía que hacerlo. Tú destruiste esta familia, dijo en cambio, con voz ártica. Tu padre estaría avergonzado. Todo ese dinero que dejó para tu universidad desperdiciado en que te convirtieras en una terapeuta sentimental. Ayudaste a extraños pero no pudiste respetar al hombre que puso un techo sobre tu cabeza. El dinero de papá, tosí, sangre salpicando el suelo. Dijiste que no había dinero. Su rostro parpadeó solo por un momento con algo que podría haber sido culpa. No lo había. Mark lo invirtió para nuestro futuro. La pieza final encajó. Mi fondo universitario. El seguro de vida de papá. Ella se lo había dado todo a Mark. Dejaste que se quedara con el dinero de papá. La traición dolió peor que cualquier golpe físico. No dejé que hiciera nada. Estamos casados. Lo que es mío es suyo. Ella se arrodilló a mi lado. Y por un momento salvaje, pensé que podría ayudarme a levantarme. En cambio, susurró, deberías haberte mantenido alejada. Deberías haberte olvidado de nosotros. Mark estaba caminando ahora, murmurando. Necesito enseñarle. Necesito asegurarme de que nunca vuelva. Fue entonces cuando recordé el botón de pánico. Mi mano ya estaba cerca del mostrador de la cocina. Mientras Mark se giraba para decirle algo a mamá, lo presioné, silencioso, invisible. Pero en algún lugar, un despachador del 911 estaba recibiendo mi dirección, marcada como alta prioridad. ¿Qué deberíamos hacer con ella? Le preguntó mamá a Mark como si yo fuera un problema a resolver. Nos vamos, decidió Mark. Deja que explique sus heridas a quien la encuentre. Robo de un drogadicto. Probablemente. Este vecindario está lleno de ellos. Iban a dejarme aquí, rota y sangrando. Mi propia madre iba a pasar por encima de mi cuerpo y alejarse. ¿Por qué? Logré preguntarle. ¿Por qué haces esto? Ella se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás solo por un segundo. La vi, realmente la vi, la mujer asustada debajo de la máscara fría. Su brazo izquierdo tenía moretones frescos que no había notado antes. Sus ojos estaban enrojecidos bajo el maquillaje cuidadoso. Porque, dijo en voz baja, eras tú o yo, y me elegí a mí. Mark le agarró el brazo, tirando de ella hacia la puerta. Vamos, necesitamos. Las sirenas cortaron sus palabras. Múltiples sirenas acercándose. Su rostro se puso blanco. Maldita perra, gruñó, abalanzándose sobre mí de nuevo. Pero la policía ya estaba en la escalera. Mi vecino también los había llamado. Al escuchar la conmoción, 2 oficiales aparecieron en mi puerta rota, asimilando la escena. Yo, ensangrentada en el suelo. Mark, con los puños cerrados, parado sobre mí, mi teléfono destruido en pedazos. Mamá presionada contra la pared. Señor, aléjese de ella ahora. Mark intentó correr, empujando a un oficial, pero el otro estaba listo. Lo tuvieron en el suelo en segundos, las esposas haciendo clic alrededor de sus muñecas. Esto es un malentendido, seguía diciendo. Ella nos atacó. Nos estábamos defendiendo. Díselo, Linda. Pero mamá se quedó congelada, mirándome en el suelo. La máscara se estaba rompiendo. La realidad filtrándose. La sangre de su hija en el suelo.
Su esposo esposado. Los vecinos reuniéndose en el pasillo, grabando todo en sus teléfonos. Señora, un oficial se le acercó. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Ella lo miró, luego a mí, luego a Mark siendo arrastrado. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. La sonrisa se había ido. Todo se había ido excepto la verdad que ya no podía negar. Los paramédicos llegaron, revisando mis heridas, haciéndome preguntas que apenas podía responder a través del dolor. Pero mantuve mis ojos en mi madre, observando cómo se paraba allí en mi apartamento destruido, finalmente viendo en lo que se había convertido. O tal vez viendo lo que siempre había sido. Y yo había estado demasiado desesperada por el amor de una madre para notarlo. La sala del tribunal olía a madera vieja y decepción. 6 semanas después del ataque, me senté en la silla de los testigos. Mis costillas aún sanando dolían con cada respiración. Mark se sentó en la mesa de la defensa con un traje caro. Su abogado, Harvard Lab, según la investigación que había hecho, a su lado, había pagado la fianza en 48 horas. Por supuesto, los hombres como Mark siempre lo hacían. Señorita Walker, el abogado de él, Richard Brennan, se puso de pie con confianza practicada. ¿No es cierto que ha estado acosando a mi cliente y a su esposa durante años? No, dije claramente al micrófono. Le envié a mi madre información sobre recursos de violencia doméstica. Eso no es acoso. Contrató a un investigador privado para seguirlos. Estaba preocupada por la seguridad de mi madre. ¿Basado en qué evidencia? Miré directamente a Mark. Basado en 17 años de verlo destruirla sistemáticamente. La fiscal, Ada Jennifer Martínez, me había advertido sobre esto. Brennan intentaría pintarme como la agresora, a Mark como la víctima, el ángulo de la defensa propia. Era ridículo, pero con suficiente dinero y el jurado adecuado, lo ridículo a veces ganaba. Usted tiene un historial de problemas de salud mental, ¿no es así? Continuó Brennan. Ve a un terapeuta semanalmente. Soy consejera de salud mental. La terapia es parte del mantenimiento de mi bienestar profesional. También es como procesé crecer en un hogar abusivo. Abuso alegado, corrigió Brennan. Abuso documentado, respondí, y vi la pequeña sonrisa de Martínez. Nos habíamos preparado para esto. Martínez se levantó para el reinterrogatorio. Señorita Walker, ¿puede describir sus heridas de esa noche? 3 costillas rotas, un hombro dislocado, contusiones faciales severas, una conmoción cerebral de grado 2. Estuve en el hospital durante 4 días. ¿Y qué dijo el acusado durante el ataque? Recité las palabras de Mark textualmente, mi voz firme a pesar del recuerdo. El jurado se movió incómodamente cuando llegué a la parte sobre él diciendo que me enseñaría una lección. Luego llegó el momento que todos habíamos estado esperando. Linda Walker subió al estrado. Parecía más pequeña de lo que recordaba, con un vestido gris modesto que cubría los moretones que sabía que estaban allí. Había perdido más peso. Sus manos temblaban mientras hacía el juramento. Señora Sullivan, comenzó Brennan suavemente. ¿Puede decirnos qué pasó esa noche? Mamá miró a Mark, luego a mí, luego a su regazo. Fuimos al apartamento de Emily para hablar con ella sobre el acoso. ¿Y su esposo la atacó? El silencio se estiró. La sala del tribunal contuvo la respiración. Señora Sullivan, ella comenzó a llorar. No puedo hacer esto más. La cara de Brennan se tensó. Su señoría, solicito un receso. No. Dijo mamá de repente más fuerte. No más recesos, no más mentiras. Levantó la vista y, por primera vez en años, vi a mi madre. No a la esposa de Mark, sino a mi madre. Él la atacó sin provocación. Ella estaba parada allí y él la golpeó mientras yo miraba. La sala del tribunal estalló. Brennan objetó. El juez pidió orden. La cara de Mark pasó de rojo a púrpura. Señora Sullivan,
Martínez tomó el control rápidamente. ¿Intentó detenerlo? No. La palabra salió como un sollozo. No lo hice. Yo lo animé. Dios me ayude. Me paré allí y le dije a mi niña que se lo merecía. ¿Por qué? Mamá miró a Mark una vez más. Y esta vez sostuvo su mirada. Porque estaba aterrorizada. Él había estado planeando durante semanas, desde que puso sus manos en ese folleto del refugio. Dijo que si no le seguía el juego, si no lo respaldaba, arruinaría todo para ambas. Afirmó que haría parecer que yo había perdido el control, que todos pensarían que yo había destruido nuestras vidas antes de que pudiera detenerlo. Mentirosa perra. Estalló Mark, saltando a sus pies. Los alguaciles se movieron de inmediato, pero el daño estaba hecho. El jurado vio su rabia, la violencia apenas contenida bajo el traje caro. Señora Sullivan, continuó Martínez una vez que se restableció el orden. ¿Ha sido violento su esposo con usted? Durante 15 años, susurró mamá. La primera vez fue 6 meses después de nuestra boda. Emily acababa de irse a la universidad, y él dijo que había criado a una niña irrespetuosa y necesitaba ser castigada por ello. Ella lo detalló todo. El control financiero, el aislamiento, la violencia creciente, las amenazas. Cómo había invertido el seguro de vida de mi padre sin su verdadero consentimiento. Cómo la había atrapado en una red de la que no podía escapar. Pensé que si mantenía a Emily alejada, él la dejaría en paz, terminó. Pensé que la estaba protegiendo, pero solo lo estaba protegiendo a él. Cuando terminó de testificar, tuvo que pasar junto a Mark para dejar el estrado. Él le susurró algo lo suficientemente bajo como para que solo ella y el alguacil lo escucharan, fuera lo que fuera. Ella dejó de caminar, se volvió hacia el juez y dijo claramente, acaba de amenazar con matarme cuando esto termine. El juez ordenó que Mark fuera puesto bajo custodia de inmediato. Fianza revocada. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable de todos los cargos. Asalto agravado, allanamiento de morada, amenazas criminales, intimidación de un testigo. Las imágenes de seguridad del pasillo de mi edificio, las grabaciones del 911, mis registros médicos y el testimonio de mamá habían construido un caso blindado. En la sentencia 2 semanas después, di mi declaración de impacto de la víctima. Hablé sobre crecer con miedo, sobre ver a mi madre desaparecer, sobre construir una vida solo para que él intentara destruirla. Mark Sullivan no solo me atacó esa noche, concluí. Me atacó todos los días durante 17 años. Atacó a mi madre por más tiempo. Es un depredador que usa el amor como arma y el matrimonio como jaula. Merece la sentencia máxima. El juez estuvo de acuerdo. 18 años sin posibilidad de liberación anticipada por 5. Mientras se llevaban a Mark, se volvió para mirarnos una última vez. Sus ojos prometían venganza, pero ahora eran impotentes. Era solo otro criminal esposado, dirigiéndose a una jaula propia. Mamá me esperó fuera del juzgado. No habíamos hablado desde su testimonio. Emily, empezó ella. No, dije. Todavía no. Tal vez nunca. Lo elegiste a él sobre mí durante 17 años. Un momento de verdad no borra eso. Lo sé, susurró. Lo sé. Solo quería decir que tu padre estaría orgulloso de ti. Hiciste lo que yo no pude. Sobreviviste. Luchaste. Ganaste. La miré. Realmente la miré. Tenía 49 años y comenzaba de nuevo sin nada. Mark había vaciado las cuentas antes de su arresto. La casa iría para pagar sus honorarios legales. Ella era libre pero estaba rota. Segura pero sola. Hay un grupo de apoyo, me escuché decir. Para sobrevivientes, los jueves a las 7. Primera iglesia metodista en División. Ella asintió, con lágrimas corriendo. Gracias. Me alejé, dejándola en las escaleras del juzgado.
No estaba lista para perdonarla. Podría no estarlo nunca, pero podía darle lo que siempre había tratado de dar, una oportunidad de salvarse a sí misma. Las cámaras esperaban fuera del juzgado después de la sentencia. Noticias locales, medios nacionales, incluso algunos podcasts de crímenes reales. La historia tenía todo lo que amaban. Traición familiar, supervivencia, justicia, una joven que había luchado contra su abusador y ganado. Me detuve en los micrófonos, mi declaración preparada. La había escrito la noche anterior, sabiendo que este momento llegaría. Mi nombre es Emily Walker, comencé, mi voz firme y clara. Soy una sobreviviente de violencia doméstica, aunque no fui la víctima principal. Durante 17 años, vi a Mark Sullivan destruir a mi madre mientras me destruía a mí de diferentes maneras. Se llevó mi infancia, mi familia, mi sentido de seguridad, pero no se llevó mi futuro. Un reportero gritó una pregunta sobre mi madre. La ignoré y continué. Una de cada 4 mujeres experimenta violencia severa de pareja íntima. Los niños en estos hogares también son víctimas, llevando un trauma que los sigue mucho después de escapar. Estoy hablando porque el silencio es lo que permitió a Mark Sullivan lastimarnos durante tanto tiempo. El silencio y la vergüenza y el mito de que los problemas familiares deben permanecer privados. Miré directamente a la cámara principal. Si estás atrapada en una relación abusiva, debes saber que irte es posible. Es difícil. Tal vez lo más difícil que harás jamás, pero es posible. La línea nacional de violencia doméstica es 1-807-99-72-33. Memorízalo. Úsalo. Sálvate a ti misma. ¿Qué hay de su madre?, gritó otro reportero. ¿Se reconciliarán? Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Mi madre está en su propio viaje ahora. Ella tomó decisiones que no puedo perdonar. Todavía no. Tal vez nunca. Pero espero que encuentre paz. Espero que se encuentre a sí misma de nuevo. Quien quiera que sea después de todos estos años. ¿No está enojada? Estoy furiosa, dije honestamente. Estaré enojada por mucho tiempo, pero la ira no es mi final. Mark Sullivan controló mi vida a través del miedo y la violencia. Me niego a dejar que la controle a través del odio. Estoy eligiendo sanar, ayudar a otros, construir algo significativo de los escombros. La verdad era más complicada. Por supuesto, las pesadillas que me despertaban a las 12:14 de la noche exactamente. Los ataques de pánico en las tiendas de comestibles cuando veía hombres que se parecían a Mark. La forma en que todavía me estremecía cuando alguien se movía demasiado rápido. Las sesiones de terapia donde sollozaba de rabia por la traición de mi madre. Pero la curación no es lineal y no es bonita. Es desordenada y dolorosa y a veces se siente imposible. Sin embargo, cada día, elegí seguir adelante. 6 meses después, me paré frente a una sala de conferencias llena de trabajadores sociales presentando sobre el reconocimiento del control coercitivo en la dinámica familiar. Usé mi historia, clínicamente separada ahora, como un estudio de caso. La joven en la primera fila estaba llorando. Me encontró después. Mi padrastro, susurró. Todo lo que describiste. Mi mamá actúa igual que la tuya. Le di mi tarjeta. Recursos, esperanza. Por esto sobreviví. Para iluminar el camino para otros que aún están en la oscuridad. Un año después del juicio, recibí una carta reenviada desde mi antiguo apartamento. La letra de mamá, Matasellos de Arizona. Emily, escribo esto desde un refugio para mujeres en Phoenix. Dejé Portland. Demasiados recuerdos. Demasiada gente que nos conocía como la familia de Mark. Estoy trabajando de nuevo. Enfermería en una clínica para poblaciones desatendidas. Estoy en terapia 2 veces por semana. Estoy aprendiendo quién es Linda sin David, sin Mark, sin ser la esposa o madre de alguien. Sé que tal vez nunca leas esto. Sé que no merezco perdón,
pero quería que supieras que la recuerdo ahora. La mujer que usaba lápiz labial rojo y cantaba en la ducha. Ella no ha vuelto todavía, pero a veces veo destellos. Pienso en ti todos los días, no con culpa, aunque hay mucha de eso, sino con asombro. Te convertiste en todo lo que yo no pude. Fuerte, independiente, inquebrantable. Te salvaste a ti misma cuando yo no pude salvarnos a ninguna de las dos. Tu padre estaría tan orgulloso. Yo también estoy orgullosa, aunque no tengo derecho a estarlo. Todo mi amor, mamá. Guardé la carta, pero no respondí. Tal vez algún día lo haría. Tal vez cuando la ira finalmente se extinguiera. Cuando los recuerdos dejaran de doler. Cuando pudiera pensar en ella sin sentir esa punzada de traición en mi pecho. O tal vez nunca. Tal vez algunas heridas no sanan. Simplemente cicatrizan. Y aprendes a vivir con el daño. 2 años después del juicio, publiqué mi primer trabajo de investigación sobre el trauma intergeneracional en situaciones de violencia doméstica. Mi supervisor dijo que era innovador. Lo dediqué a todas las hijas que aún esperan que sus madres las elijan. Mark sería elegible para libertad condicional en 3 años más. Su abogado ya había presentado apelaciones, pero ya no tenía miedo. Tenía órdenes de restricción, sistemas de seguridad, una vida construida sobre algo más fuerte que el miedo. Le había sobrevivido una vez. Podía hacerlo de nuevo si era necesario. De pie en mi nuevo apartamento, uno con puertas reforzadas y ventanas que cerraban correctamente, miré la foto que guardaba en mi estantería, no de mamá, no más, sino de papá sosteniéndome a los 8 años en la playa. Ambos riéndonos de algo perdido en el tiempo. Cumplí mi promesa, papá, susurré. Solo que no de la manera que ninguno de los dos esperaba. Afuera, Portland estaba despertando. Otro día, otra oportunidad para ayudar a alguien a escapar de su Mark Sullivan. Otra oportunidad para probar que la supervivencia es posible, que la justicia puede prevalecer, que a veces la víctima se convierte en el vencedor. Mi teléfono sonó. La línea de crisis donde trabajaba como voluntaria los fines de semana. Otra mujer necesitando ayuda, necesitando esperanza, necesitando a alguien que entendiera. Línea de crisis, habla Emily, respondí. Es seguro hablar. Estoy aquí para escuchar. Porque eso es lo que hacemos. Sobrevivimos. Escapamos. Sanamos. Y luego nos volvemos para ayudar a otros a encontrar su camino fuera de la oscuridad. Nos convertimos en la luz que necesitábamos cuando todo parecía sin esperanza. Mark Sullivan tomó 18 años de mi vida, pero el resto es mío, y voy a hacer que cada momento cuente. La mujer en el teléfono estaba llorando, susurrando sobre su esposo, su miedo, su desesperada necesidad de escapar. Me acomodé en mi silla, agarré mi lista de recursos y comencé a ayudarla a salvarse a sí misma. Eres valiente por llamar, le dije. Ese es el primer paso. Ahora, averigüemos los siguientes juntas. Esta es mi venganza. No violencia, no odio, sino vivir bien, ayudar a otros. Ser todo lo que Mark dijo que nunca sería. Ser libre. Y en algún lugar de Arizona, tal vez mi madre estaba aprendiendo la misma lección. Tal vez la redención es posible, incluso para aquellos que se quedaron parados y miraron. Tal vez el perdón podría llegar con el tiempo. O tal vez no. De cualquier manera, finalmente era verdaderamente libre. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me encantaría saber desde dónde nos sintonizan. Por favor, comenta abajo y conectemos. Si esta historia resonó contigo, por favor suscríbete al canal Drama Familia y comparte tus pensamientos. Tus experiencias y opiniones importan y juntos podemos romper el silencio alrededor de la violencia doméstica.